La mano de Estados Unidos en el narco mexicano. 7 hechos clave. Últimamente se ha hablado mucho de México por las elecciones presidenciales, unas elecciones muy marcadas por la crudísima guerra contra el narcotráfico que gobierno y ejército mexicanos están librando contra el crimen organizado. Una guerra que empezó en 2006 y que 12 años después parece más lejos que nunca de terminar. En el 2017 se cometieron más de 25.000 asesinatos, la cifra más alta de la historia. México, ese país donde ha habido 145 asesinatos políticos durante la última campaña electoral. Ese país donde narcos, políticos y policías llevan décadas en una repugnante relación de complicidad y beneficio mutuos. México y narco, narco y México. De algún modo el relato oficial ha instalado estas dos palabras en las cabezas de todo el mundo, pero es una percepción demasiado simplista. El narco va mucho más allá de México. Las responsabilidades, las armas y las drogas traspasan sus fronteras hacia muchísimas direcciones y latitudes, y si hay que buscar responsables, hay uno que merece mención especial. Un país muy cercano a México que a lo largo de los años ha influido de forma clave para que el problema del narco haya mutado hasta convertirse en el monstruo que es hoy. Se trata exactamente de Estados Unidos. En este vídeo recordamos 7 hechos clave de la historia del narco mexicano en los que Estados Unidos ha tenido un papel fundamental. Nos apoyamos en el libro Anarcho History o Narcohistoria de la escritora mexicana Carmen Bullosa y el historiador estadounidense Mike Wallace, que hacen una revisión muy detallada de las relaciones entre México y Estados Unidos en torno al narco durante los últimos 100 años, desde que los primeros migrantes chinos llegaron a México y empezaron a plantar la amapola, opio, hasta la reciente vorágine de violencia bajo el mandato de Peña Nieto. Si a alguien le interesa el tema, se los podemos dejar. Vale, al grano. Aquí van los 7 hechos clave de la influencia de Estados Unidos en el narco mexicano. Lo primero de todo, obviamente, fue la prohibición. En 1914, Estados Unidos restringió la importación y distribución de cocaína y opiáceos. En 1937 hizo lo mismo con la marihuana. Esto provocó la escasez de estos productos, lo que, combinado con el creciente consumo de Estados Unidos, hizo aumentar mucho su precio y su rentabilidad. La prohibición de la marihuana es la más curiosa, pues se fundamentó sobre mentiras. El libro lo resume así. Parte de la decisión de añadir tardíamente el cannabis a la lista de psicoactivos ya prohibidos puede rastrearse en Harry Anslinger, comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos (FBN). Con la intención de desbaratar los planes de asimilar su agencia a un cuerpo mayor y despedir a Anslinger, el jefe de la FBN recolectó notas periodísticas sobre la capacidad de la marihuana para empujar a los hombres a la violencia y la locura, y las desplegó como evidencia de que era una droga extremadamente peligrosa que requería de vigilancia por parte de una autoridad federal independiente. Pero varios estudios rebatían estas afirmaciones y concluían que la marihuana no podía vincularse al crimen, uno de ellos encargado incluso por el alcalde de Nueva York. La prestigiosa Academia de Medicina de Nueva York concluyó que la marihuana no estaba conectada al crimen, la violencia o la depredación sexual. Tampoco era adictiva, de hecho, creían que podría ser útil para retirarse de otras adicciones realmente dañinas. A pesar de ello, la prohibición en Estados Unidos se mantuvo. El tráfico de drogas entre México, principalmente país productor, y Estados Unidos, principalmente país consumidor, seguía aumentando, y en 1968 Nixon llegó a la Casa Blanca. Richard se dio cuenta de que el discurso de la guerra contra las drogas calaba muy bien entre sus votantes conservadores, así que fijó los narcóticos como el enemigo número 1 de su gobierno, diciendo a todo el país que eran el gran peligro que amenazaba la supervivencia de los Estados Unidos. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Años más tarde, un asesor de Nixon en la Casa Blanca, John Ehrlichman, reconocería que esa guerra contra las drogas tenía un objetivo oculto muy claro: criminalizar a la comunidad negra y a los sectores de la izquierda que se oponían a la guerra. La campaña de Nixon en la Casa Blanca tenía dos enemigos: la izquierda que se oponía a la guerra y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer estos grupos ilegales, pero sí que podíamos asociar a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, opio, para poder criminalizarlos con dureza. Así, podríamos arrestar a sus líderes, registrar sus casas, impedir sus mítines y denigrarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo sabíamos. En la línea de esta política, Nixon presionó al presidente de México para que rociara con herbicidas las plantaciones de marihuana y amapola en suelo mexicano. México se negó y Nixon escaló un peldaño más la presión, cerrando la frontera. 2000 inspectores de Estados Unidos comenzaron a examinar minuciosamente cada coche que intentara cruzar la frontera. Registraban, a veces hasta desnudarla, a cada persona, cada vehículo, cada pieza de equipaje. Así, acumularon kilómetros de tráfico, provocando prácticamente el cierre de la frontera. Finalmente, Nixon consiguió doblegar a México. México retuvo su negativa a acceder a la exigencia estadounidense de fumigación aérea, pero a cambio reforzó su campaña de erradicación manual.
A los soldados mexicanos se les envió a cortar al ras las plantas de marihuana y adormidera amapola con palos y machetes, y permitió que las fuerzas policiales de Estados Unidos entraran a México y vigilaran sus operaciones. Uno de los efectos de esta operación fue cribar a los narcos. Los pequeños contrabandistas y productores fueron eliminados y el negocio se fue consolidando y concentrando en manos de las redes más grandes, con más dinero y mejor organizadas. Años más tarde, en 1977, con Jimmy Carter en la Casa Blanca y López Portillo como presidente de México, se lanzó otra operación, esta aún más dura. El Estado mexicano decidió hacer un ataque terrestre a gran escala y dio luz verde a la campaña de fumigación aérea que demandaban los estadounidenses y que había sido hasta entonces rechazada. 10.000 soldados tomaron por asalto el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y desde el aire, aviones proporcionados por Estados Unidos comenzaron a rociar los cultivos de drogas, usando ácido 2,4-D contra el opio y el herbicida tóxico paraquat contra la marihuana. Decenas de miles de parcelas y sembradíos fueron destruidos y cientos de kilos de droga decomisados. Esta operación cumplió su objetivo a medias. Ciertamente redujo el paso de drogas de sur a norte. En 1979 la cantidad de heroína que hacía este paso se había reducido a casi la mitad, pero aumentaron los precios debido a la escasez, por lo que a su vez aumentó la violencia en torno al narco. Y una cosa más. Esta operación centralizó el oficio sin proponérselo, separó la paja del trigo y fortaleció a aquellos narcotraficantes con los recursos para pagarse la protección de la policía y el ejército, la DFS y los políticos del PRI. La DFS es la supercorrupta agencia de México que fue disuelta años más tarde por exceso de corrupción. El PRI es el Partido Revolucionario Institucional, también extremadamente corrupto y con estrechas relaciones con el narco, que se mantuvo en el poder en México más de 70 años consecutivos, desde 1929 hasta el 2000. Así pues, con esta operación se redujo el tráfico, pero aumentaron los precios, la violencia y los capos que ya eran fuertes se consolidaron aún más. Una consolidación que acabaría con la formación, unos años más tarde, del cártel hegemónico de México, el cártel de Guadalajara. Y llegó Ronald Reagan y resucitó a Nixon. For the sake of our children, for the sake of all the magnificent accomplishments of the American past, today I ask for your support and the support of our people in this effort to fight the drug menace, to eradicate the cancers of organized crime and public corruption, to make our streets and houses safe again, and to return America to the days of respect for the law and the rights of the innocent. Reagan lanzó una agresiva campaña contra la entrada de drogas en Estados Unidos, por lo que se propuso romper la conexión Colombia-Florida, por donde entraba cocaína a todo el país. Funcionó. Aviones de vigilancia y helicópteros de combate estrangularon la conexión Colombia-Florida, que hasta entonces había estado abierta de par en par. Los decomisos les costaron cientos de millones de dólares a los señores de la droga de Medellín. Y ahí entra México. Pero toparon con una solución muy a mano. Los colombianos simplemente abandonaron su servicio de entrega directa y le subieron el volumen al flujo a través del ducto mexicano. Y rápidamente los mexicanos se transformaron de ajolotes en salamandras, dejaron de ser mensajeros, servicio de contrabando bien remunerado, para convertirse, exigiéndolo y obteniéndolo, en socios. Muy pronto abastecieron el 90% de la cocaína que entraba al siempre en expansión mercado estadounidense. Es decir, la política de Reagan metió a México de lleno en la coca, cuando hasta entonces estaba solo en la marihuana y el opio. Pero la colaboración de Reagan al narco mexicano no acabó ahí. Su gobierno, en plena lucha obsesiva contra la amenaza comunista, hizo esto. La CIA y la Casa Blanca buscaban cómo eludir la prohibición del Congreso norteamericano para continuar apoyando a los Contras, el movimiento paramilitar de extrema derecha financiado por Estados Unidos que intentaba derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua. Se les ocurrió enviar armas en secreto a los Contras a través de los narcotraficantes mexicanos. Félix Gallardo, capo del cártel de Guadalajara, que para entonces contrabandeaba 3,6 toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos, hizo llegar ayuda humanitaria a los Contras, armamento pesado, dinero en efectivo, aviones y pilotos, y les dio una manita de otro calibre. Uno de sus ranchos se convirtió en un campo de entrenamiento de los Contras. Lo administraba la DFS, el fiel socio mexicano de la CIA. A cambio, Washington hizo la vista gorda ante las cantidades torrenciales de crack procesado en México que inundaban las calles de las ciudades estadounidenses, lo que significó más madera para los narcos mexicanos. Y a todo esto se añadió el azote económico, primero con el austericidio y después con el Telecán. Lo explicamos brevemente. A lo largo de los años 70 se descubrieron importantes reservas de petróleo en México, que pidió dinero para explotarlas. ¿Y quién acudió? Pues cómo no, los banqueros estadounidenses, que se volvieron completamente locos y empezaron a desembolsar chorros de dólares en préstamos.
Pero las cosas no salieron como se esperaba. Mucho de ese dinero se perdió en corruptelas y proyectos ineficientes del gobierno mexicano. Además, la recesión de los años 80 golpeó muy fuerte a toda América. Además, Estados Unidos aumentó de repente los tipos de interés para responder a una crisis, con lo que la deuda de México se encareció, y para rematarlo, los precios del petróleo cayeron. Por lo que México no pudo pagar sus deudas con los bancos estadounidenses. Y el resto del guión ya se sabe. Cundió la alarma entre los bancos estadounidenses. 13 de los más grandes perderían colectivamente 60.000 millones de dólares si México caía. Así que Estados Unidos ordenó al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional otorgarle a México préstamos de emergencia con los que pudiera seguirles pagando a los bancos estadounidenses, para rescatarlos de su propia imprudencia. Es decir, endeudarse más para pagar la deuda a los bancos. Algo que en Latinoamérica y en el sur de Europa conocemos bastante bien, igual que conocemos bien las consecuencias de que el Banco Mundial y el FMI te presten. Estas instituciones impusieron a México un ajuste estructural, exigieron la privatización de servicios públicos, recortes en los programas sociales gubernamentales, una mayor apertura a la inversión extranjera y una concentración implacable en el pago de préstamos e intereses. Medidas de austericidio que tuvieron consecuencias nefastas para México. La economía noqueada estuvo en la lona por una década. Muchas industrias colapsaron, muchos campesinos abandonaron el campo y se peñaron en Ciudad de México. La migración rural subió un 182% entre 1980 y 1994. El desempleo se fue a las nubes. Los salarios reales se desplomaron, mientras la inflación ascendía al 100%. Los 80 se conocerían como la década perdida. Para rematarlo, en 1994 entró en vigor el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que liberalizó el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Así como benefició a los grandes productores, no tuvieron tanta suerte los pequeños campesinos, que fueron comidos por los peces más gordos. El TLCAN y sus efectos dieron un nuevo impulso al narco. Los campesinos, incapaces de subsistir tras la desaparición de las ayudas y la llegada de las grandes corporaciones agrarias de Estados Unidos, vieron en el pujante mercado de la marihuana y la amapola su única manera de vivir de la tierra. 2. El ejército de desempleados que emigraron a las grandes urbes dio a los cárteles un enorme vivero de donde reclutar efectivos. 3. El libre comercio y la profunda integración entre las economías de México y Estados Unidos hicieron aumentar dramáticamente el tráfico en la frontera, haciendo mucho más fácil meter narcóticos en el flujo de bienes y productos que se dirigían hacia el norte. Y finalmente están el turbio asesinato de Enrique Kiki Camarena y la caída de Félix Gallardo, capo del cártel de Guadalajara. Enrique Kiki Camarena era un agente de la DEA, la famosa agencia antidrogas de Estados Unidos. En 1984, Camarena se hartó de la complicidad entre la DFS, los narcos y la CIA y asestó un duro golpe al cártel de Guadalajara. Consiguió que 450 hombres se presentaran en Rancho Búfalo, una de sus mayores plantaciones de marihuana, y la arrasaran. Los capos del cártel, furiosos, secuestraron, torturaron y asesinaron de forma extremadamente cruel a Camarena. La DEA estalló de furia, detuvo e hizo juzgar y encarcelar a 2 de los capos del cártel, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. El padrino, Félix Gallardo, consiguió escapar al principio, pero acabó cayendo también, lo que significó la decapitación del cártel de Guadalajara. Con el arresto de Félix Gallardo en 1989, los subcapos se reunieron en una cumbre de gángsters en Acapulco. Los asistentes eran casi todos los miembros del cártel, estrechamente ligados entre sí, con lazos de matrimonio, amistad o negocios. En esta reunión procedieron a repartirse amigablemente las parcelas de producción y las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Pero los grupos que surgieron de esa reunión ya no eran el cártel hegemónico que había sido Guadalajara, y muy pronto las escisiones, rivalidades entre ellos y detenciones harían que el pastel de la droga en México se fuera fragmentando y dividiendo cada vez más hasta llegar a la situación actual, donde 8 cárteles luchan a la vez contra otros cárteles por su subsistencia y en la guerra contra el ejército. Lo que lleva a las brutales cifras de muertos y desaparecidos que estamos hartas de oír. Pero eso no es todo. El relato oficial dice que fueron los narcos quienes asesinaron a Kiki Camarena, pero hay otra posibilidad, revelada por 3 exagentes federales de Estados Unidos en 2013. Según su testimonio, no fueron los capos de Guadalajara los que asesinaron a Camarena, o al menos no actuaron solos. La CIA también estuvo envuelta. Según ellos, Camarena había descubierto que la CIA colaboraba con los narcos para hacer llegar armamento a los contras de Nicaragua, así que fue la CIA, y no los capos mexicanos, la artífice del asesinato de Camarena. La CIA, obviamente, lo niega todo. Hasta aquí esta contrahistoria del narco mexicano y los 7 hechos clave de la influencia de Estados Unidos en México, sin los que es imposible entender que el narco mexicano haya mutado hasta convertirse en el monstruo que es a día de hoy. Un pato.